El cap rate. Esto es un tema que me encanta. El cap rate, hay diferentes cap rates. Si lo quieren comprar financiado, es muy importante saber si el cash flow que tú estás analizando para tu cliente tiene un mínimo de debt service del 1.2. Tienes una forma correcta y no correcta de hacerlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el unit mix, como dijo mi esposa. El unit mix es súper importante. Si tienes un poco de todo, va a ser mucho más fácil para ti poder rentar las unidades. Si no les dan el Profit and Loss Statement, que son los gastos operacionales de una propiedad, ahí es importante tener la experiencia como un profesional. Gracias Carolina y Javier por este espacio que nos brindaron el día de hoy. Yo soy inversionista, entonces los temas que se hablaron acá te da uno más seguridad para las inversiones que vienen. Parece que estos espacios para entrenar la parte técnica de lo que es el commercial real estate es muy importante. Lo que hoy aprendimos aquí, excelente. Así que muchísimas gracias y espero que sigan haciendo estos eventos y que nos sigas compartiendo ese conocimiento en este mundo del multifamily. Carolina, gran trabajo, una gran comunicadora y de nuevo agradecido por la invitación. Junto con mi esposo hacemos estos 3 servicios que son los servicios que ni la inteligencia artificial, y lo puedo decir así muy tranquilamente, va a podernos a nosotros como agentes inmobiliarios reemplazar. ¿Cuáles son? El primero es el análisis de una propiedad. Ya les vamos a ir en detalle simplemente para que entiendan. Pueden decir, no, es que ChatGPT, no, que no sé qué, me encanta cuando un inversionista me dice, mira, ¿y tú qué opinas de esto? Es muy importante que tú conozcas, antes de salir corriendo a mirar el mercado, que entiendas tu edificio multifamily. Número 2, el análisis del mercado, la demografía, el crecimiento, cómo se comporta el mercado, qué desarrollos nuevos hay, cuáles son las rezonificaciones, si hay air rights o no hay air rights en ese lugar, y ya vamos a ir un poquitico más al fondo. Y el tercero es un análisis financiero, es muy, muy importante que en el área comercial, sobre todo en multifamily, que puede ser tan diverso ese cash flow, puedas entender y darle una buena asesoría a tu inversionista. Y ya vamos a ir en el detalle para saber cuáles son los diferentes puntos que necesitamos. Yo creo que si nosotros como agentes inmobiliarios vamos definitivamente a estudiar estos 3 puntos, les digo que vamos a poderles dar ese valor añadido, porque me encanta cuando me dicen, no, es que en CoStar o en LoopNet o en tal, yo vi estos comparables, chévere, pero hablaste con el Property Manager, te conoces tu mercado, realmente lo que está ahí ya está un poquito outdated o esa información actual. Aquí tenemos 4 puntos importantes en un multifamily. No hay 2 edificios iguales. Así como yo mucho amo a mi esposo y somos muy parecidos ciertamente en muchas cosas, no nos comportamos igual. No existen 2 propiedades que sean 100% igual. Entonces es importante entender primero que tengo un multifamiliar. Necesito entender estos 4 puntos. El unit mix del edificio. Si estamos hablando de 10 unidades, de 40 unidades, de 100 unidades, si estamos hablando de que tu edificio multifamiliar es clase A, clase B o clase C. Y nos enfocamos en clase C. ¿Por qué? Porque antes de COVID, estos multifamiliares ya había una déficit de supply de este tipo de multifamilies, ¿verdad? Y pues ya sabemos que tenemos mucha construcción espectacular en clase A, pero para affordable tenemos una crisis no solamente nacional, sino aquí en el estado de la Florida, y la ciudad está incentivando muchísimo este tipo de nuevas construcciones. Entonces, entender el unit mix. ¿El unit mix qué es? ¿Cuántos estudios tiene tu edificio? ¿Cuántas unidades de una habitación hay? De 2 y de 3. ¿Por qué? Porque si la mayoría de tu edificio tiene 1-1, tu cash flow va a ser reducido. En cambio, si tienes de 2-2 y de 3, ¿verdad? Tienes más potencial de ingreso.
Y también entiendes el mercado, ¿no? Dependiendo del mercado donde tú estés, hay algunas zonas donde si estás, por ejemplo, cerca de las universidades, entonces cerca de la universidad te interesa más estudios uno a uno, aunque también hay un mercado interesante cerca de las universidades de 13 habitaciones, porque puedes rentar una habitación a cada estudiante. Entender tu rent roll. A mí sí me encantan esos off-market deals que me dan sin un rent roll. Es lo primero que pido, estados financieros y un rent roll. Sin eso no seguimos. Y si la propiedad está estabilizada, hay mucha gente que le gusta propiedades que no están estabilizadas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen una ocupancia del mercado. Generalmente, como hoy vamos a concentrarnos en clase C, generalmente estas propiedades están en 100% de ocupancia, 98, 97, 95. Ese es el tipo de ocupancia que hay en los edificios, pero hay gente que son edificios que ellos mismos puedan manejar y estabilizar la propiedad. Entonces, cuando ustedes le digan a un inversionista, ¿está estabilizado o no está estabilizada? Ya saben, estabilizada puede ser tanto en rentas como en ocupancia. En el segundo, entender los gastos operacionales. Si no les dan el Profit and Loss Statement, que son los gastos operacionales de una propiedad, ahí es importante tener la experiencia como un profesional. Y de acuerdo a toda la información que has cogido durante todos estos años, puedes saber que, bueno, si la propiedad tiene tantos años de construcción, le quitamos el 30%, el 35%, el 40%, no sabemos cuál es, pero si hoy vamos a hablar de clase C, vamos a dar un rango más o menos del 35% del ingreso. El cap rate. Esto es un tema que me encanta. El cap rate, hay diferentes cap rates. Está el cap rate que te da el seller y te dice, sí, yo te estoy vendiendo el multifamily con un cap rate del 6.5%. Excelente. El valor añadido tuyo como un buen asesor es entender si ese cap rate es real o no. En el 98% de las veces que yo recibo los gastos operacionales no son. Y no es simplemente porque de pronto la gente no lo quiera mostrar, sino porque simplemente no lo tienen o ha estado mal manejado. Hay gastos que son recurrentes o no recurrentes. Entonces es importante entender qué es un recurring o gasto operacional recurrente y qué no. Si el cap rate es el mercado que estamos hablando, que es del 6% porque propiedades similares se están vendiendo al 6%, 7%, o sea, estoy colocando un número general. O el implied cap rate, por favor, es importante no confundir los términos, porque el implied cap rate es importante para mí saberlo simplemente porque quiero saber que si es el cap rate que estoy haciendo es de acuerdo a lo que me están vendiendo o de acuerdo a la valorización que estoy dando. Este es mi cap rate y ahora vamos a ver los diferentes. El préstamo. El préstamo es muy importante, saber si tu inversionista lo quiere comprar cash o lo quiere comprar financiado. Entonces, generalmente, si lo quieren comprar financiado, es muy importante saber si el cash flow que tú estás analizando para tu cliente tiene un mínimo de debt service del 1.2, 1.25, siempre me gusta 1.3, entre más arriba, 1 a 1 significa break even, o sea, medio ras con ras. Muy raro que un inversionista te vaya a decir que desde el día 1 no quiera algo que esté generando cash flow. La amortización y bueno, el interés ya sabemos que puede ser, ahora están bajando los intereses, entonces va a estar motivando. Entonces, hay situaciones en el mercado que aceptamos de tal forma porque de pronto podemos manejarlo, podemos viajar en ese momento. Pero hay cosas que debemos hacer siempre de la misma manera y otras cosas que no debe estar permitido en que lo hagamos de una forma diferente porque podemos herir la transacción o podemos meter en problemas a nuestro cliente.
Entonces aquí está la forma correcta de hacerlo según lo que nosotros hemos analizado a través del tiempo y la forma incorrecta de hacerlo. Primero, dependiendo de tu mercado, de lo que tú estés buscando, qué es lo que estás necesitando, dependiendo de lo que estés construyendo, por ejemplo, tienes una forma correcta y no correcta de hacerlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el unit mix, como dijo mi esposa. El unit mix es súper importante. Si tienes un poco de todo, va a ser mucho más fácil para ti poder rentar las unidades y por ende tu NOI va a siempre estar constante, no va a tener casi desocupación en tu propiedad. Debemos también tener en cuenta si con lo que está pasando en Nueva York, por ejemplo. En Nueva York ahorita hay un problema fuerte con el rent control. Pasaron unas leyes y se van a ir recrudeciendo más esas leyes en donde el rent control está completamente establecido en la ciudad. Y fuera de eso, vienen otras leyes en donde va a ser un poco más difícil para el inversionista que sea capaz de hacer evictions. Si tu inquilino no te paga, pues la idea es que tú tengas la posibilidad de tomar la posibilidad de esa propiedad nuevamente en tus manos y volverla a rentar. Entonces hay que tener esto en cuenta, qué es lo que está pasando con tu entorno, qué es lo que está pasando con tu ciudad, qué es lo que está pasando con tu estado, para poder tomar una decisión en el momento que vas a hacer una compra o no una compra en tu multifamily. Entonces, un punto que tenemos que tener en consideración es nuestro mercado. Hay que revisar las rentas, hay que revisar las tendencias poblacionales. Si de pronto tú sientes que una ciudad no está teniendo un crecimiento poblacional adecuado, ten cuidado con localizar ese multifamily ahí, porque seguramente vas a tener inconvenientes de ocupación. Empleos locales, que no simplemente sean empleos de salario mínimo, que tengas empleos de calidad. Si va a una tienda Gucci, va a una tienda Louis Vuitton en la zona o va a un Starbucks, significa que esos empleados tienen que vivir en algún lado. Y eso te va a dar una guía de que la localización de ese multifamily va a ser la adecuada para ti. Efectivamente, entonces todos estos índices te dan a ti la posibilidad de saber en dónde puedes localizar tu inversión. Y hay que tenerlos en cuenta en el momento que vas a tomar una decisión y vas a llevar a tu inversionista a que compre una propiedad en ese sitio. Si tu inversionista no puede colectar la renta después de 3, 4, 5 meses, créeme que va a tener un inconveniente fuerte en el momento que vaya a desarrollar su NOI y por ende la valorización de la propiedad. Entonces, tenemos sellers que obviamente para ellos durante el due diligence ellos quieren el periodo de inspección lo más corto posible y nos ponen presión. Y ahí es cuando nosotros tenemos que representar a nuestro inversionista de la mejor manera y colocar los términos que beneficien a tu inversionista. Entonces, siempre recomiendo 30 días. 30 días porque lo necesitas. En un multifamily lo necesitas. Inspeccionar todas las propiedades. Nos ha pasado, sobre todo cuando estuvo esa famosa época del 2008, 2009, nos pasa que nos muestran unas fotos y unas unidades que ya están renovadas y están en un estado chévere. Pero me ha pasado que lo he visto y he experimentado que 2 unidades no se inspeccionaron y literal es un desastre. Siempre es, así sean 200 unidades, lo he hecho, lo he caminado y nunca me arrepiento de motivar al inversionista a que cada una de las propiedades sea inspeccionada. Comparar el rent roll. El rent roll es muy importante porque es como cuando tú te vas a donde un especialista y te hacen como un x-ray. Entonces, bueno, te entregan así la unidad, te entregan así el rent roll, te das cuenta que no tiene ningún income de laundry, o sea, que tenga algún tipo de lavandería dentro del edificio para que tú tengas un extra income, no renta los parqueaderos y tienes $50 al mes simplemente por términos de aplicación, de fees de aplicación. Hay otra manera de incrementar el flujo de caja en estas propiedades y es la base de renta, como está hablando mi esposo, y el other income. El other income, hay ciertas propiedades que puedes colocar un laundry, coin laundry, que es un extra, es un ingreso extra. Puedes colocar también pet fees, porque ahora los perros, la gente quiere tener perros y no hijos, entonces están literal. Tenemos una amiga en el downtown, ¿cuánto le tocó pagar por su gato? Creo que $700 sí hay que pagar. Mensual, sí. Entonces, pero son un estrategias. Son estrategias que tienes tú porque esto se va a ver reflejado directamente en tu NOI
y si tu NOI sube, la valorización de tu propiedad sube también. Los expenses, importantísimo entender cuáles son los gastos operacionales normales de una propiedad, cuáles son los recurrentes y cuáles son los no recurrentes. Por ejemplo, si tu edificio tiene ascensor, acuérdense, estos edificios no tienen ascensor, clase C, casi ninguno tiene ascensor, pero si fuera clase B, si fuera clase A y tu edificio tiene ascensor y ese año tuvo que meterle $200,000 para la reparación, cambio de un ascensor o reparación de un techo, pues eso no se lo metes al NOI, ¿ok? Al NOI quiere decir el Net Operating Income, o sea, de ahí se va a sacar la valorización de tu propiedad, las propiedades comerciales. El appraisal viene de acuerdo a el cap rate y el NOI. Diferente, por ejemplo, a residencial, que en residencial se hace una comparación de las últimas ventas de propiedades similares y entonces eso te da como una idea de cuánto puede costar la propiedad que estás mirando. Y es un averaje del income approach, ¿verdad? Y por eso es tan importante, van a estar escuchando mucho NOI, cap rate, NOI, cap rate, NOI, pero los gastos operacionales cuentan solamente los que son recurrentes cada mes, ¿ok? Entonces es importante que tú entiendas y por eso les di más o menos un rango de un 35% del effective gross income, que ahora lo vamos a ver. Precisamente por eso trajimos porque en tu due diligence tienes que estar pendiente de esto. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que los gastos operacionales son el 27.4% del NOI. ¿Qué significa? O están manejando la propiedad extremadamente bien o algo está pasando, que generalmente un 27.4% de los gastos operacionales es demasiado bajo. Por aquí nos damos cuenta que, mira, los property taxes, seguramente esta persona compró hace muchísimos años ese multifamily y si tú lo vas a comprar, obviamente los impuestos de tu inversionista van a cambiar. También ves el seguro, son $7,000 de seguro en una propiedad de estas, pues algo está pasando con ese seguro. Entonces eso es parte de tu due diligence, tienes que empezar a averiguar por qué razón esos gastos son tan bajos. Lo que tienes que hacer es, la posición de nosotros es, vamos a encontrar lo que nos motive para no comprarlo. En el momento que pasa por todos nuestros filtros, ok, seguimos el siguiente paso. Pero esto es básicamente los gastos operacionales de esa propiedad. Esto es una de las propiedades que tú le muestras a una inversionista que dice, ok, quiero un portafolio y es nuestro deber asesorarlo bien. Bueno, como saben, el comercio real estate no es lo mismo. Es algo diferente y es muy importante estar bien apoyado por un buen equipo. Por eso les recomiendo ampliamente a Carolina y Javier. Ellos han sido un apoyo total en este proceso. Hola, soy Mari Guadalupe y hoy estuvimos en una clase con Carolina y Javier sobre multifamily, que la verdad me encantó. Mucha información de valor, tanto para nuestros clientes como para nosotros como realtors, tener esa información que nos puede servir para llevar a un cliente y orientarlo de la manera correcta en la parte comercial.